Muy buenas tardes a todos. De antemano, nuevamente les agradezco su asistencia y su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, el cual tiene como objetivo contarles un poco cómo es el sistema el sistema laboral en Canadá. Para eso hemos invitado a un partner muy especial para nosotros que se llama Settle Me. Con nosotros está Ray y Diana, quienes trabajan en Settle.me. Ryan Naya es una persona que está especializada en recursos humanos con una experiencia de más de 10 años y tiene un MBA en una universidad de Montreal, en JECA. Diana es fundadora de Settle.me, es una persona con la que nos hemos apoyado en situaciones anteriores en la parte educativa y es una persona muy consciente de las necesidades de los estudiantes. Entonces, les doy la bienvenida, les agradezco de antemano, Ray y Diana, por acompañarnos, por darnos este espacio. A ustedes como asistentes también les agradezco. La idea es pues que puedan preguntarles a ellos sus inquietudes al final de la reunión y que sea muy provechoso para ustedes y para su toma de decisiones. Pues muchas gracias, Pilar, y bienvenidos sean todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sería muy bueno si pudieran prender sus cámaras, algunos como para podernos ver y si se sienten cómodos, no hay ningún problema, estamos en confianza. Y vamos a empezar un poco platicándoles acerca de quiénes somos en Settle Me. En Settle Me, bueno, vamos a empezar por la agenda que vamos a tener el día de hoy del webinar. Primero queremos platicarles qué es lo que hacemos, quiénes somos en Settle Me. Parte del tema que es muy importante el día de hoy va a ser la realidad laboral en Canadá, el entender el mercado laboral real que tenemos en Canadá, la importancia de tener un CV, hoja de vida, resumen adecuado al perfil de la vacante a la que van a aplicar, qué es una cover letter, que eso en los países de Latinoamérica no se maneja muchas veces, una carta de presentación, las diferentes formas de entrevistas que se tienen en Canadá, preparación previa para una entrevista, eso tampoco lo aprendemos y sobre todo cuando salimos de la universidad, pues nadie nos enseña y con el tiempo vamos aprendiéndolo esto en nuestros países latinoamericanos y también cómo podemos ayudarles en Settle. Acerca de nosotros somos una plataforma digital y estamos conformada por una red de contactos especialistas que tiene certificaciones canadienses y vasta experiencia en áreas como recursos humanos, que justo el día de hoy vamos a platicar con Ryan Naya, que es experto en la parte de recursos humanos. También tenemos consultores de migración certificados, tenemos gente en la parte de finanzas, bienes raíces, contabilidad, y son áreas que ustedes en algún momento de su trayecto, de su proceso de llegada a Canadá, los van a necesitar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar y enfocarnos más en la parte de los recursos humanos. Y esto es un poco acerca de los servicios que nosotros les podemos ofrecer, que es antes de que lleguen a Canadá, si ustedes conocen también gente que está en Canadá, que está un poco perdida o que necesita el tipo de servicios que nosotros les podemos ofrecer, también les podemos ayudar. Y además, ya que están allá, podemos continuar ayudándoles a ustedes porque es un hecho que si están el día de hoy aquí con nosotros es porque tienen interés de llegar a Canadá y va a ser un placer para nosotros de la mano de Pilar, de STM, que los podamos ayudar a llegar, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es cómo ayudarles a que ustedes puedan llegar y no solo llegar, sino también establecerse en Canadá, ¿no? Vamos a platicar un poquito y aquí, Ray, en el momento que quieras platicar, con muchísimo gusto, vamos a empezar con la realidad laboral que tenemos en Canadá, ¿no? Bienvenido, Ray. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Realmente mi nombre es Raimundo, pero tengo 25 años viviendo aquí en Canadá. Viví en Montreal, después viví en Ontario. Y como no podían pronunciar bien mi nombre, tuve que hacerlo más cortito porque la gente me hablaba de muchas maneras, ¿no? Entonces, es Raimundo, como gusten. Como lo decía Pilar y Diana, yo ya tengo muchos años aquí en Canadá, estudié aquí una maestría y he tenido la oportunidad de los últimos 10 años más o menos, más,
de estar trabajando en el área de recursos humanos, específicamente lo que es reclutamiento de personal. Canadá es un país muy diverso, Canadá es un país muy multicultural, y eso ha hecho que todo lo que es el área de recursos humanos y reclutamiento se vuelva muy compleja. Eh, Hay una situación muy específica que es la relacionada con estudiantes internacionales, y básicamente nosotros lo que le podríamos decir son experiencias que hemos visto con otra gente, que es sumamente importante, y es la situación en la cual ustedes se van a poder evitar problemas. Evitar problemas en cuanto a cuando vayan a buscar trabajo, ¿no? Les puedo comentar que la recomendación más fuerte, lo que yo pondría como prioridad es el inglés. Muchas universidades y colleges aquí en Canadá normalmente te piden para entrar el IELTS o el TOEFL. Eh, Cuidado, no porque pasen un examen significa que hablan inglés. Y eso les digo por experiencia, porque yo alguna vez cuando llegué aquí a Canadá, llegué como estudiante, estaba en Montreal, en la Universidad Concordia, y una maestra, todavía le agradezco la buena intención, me mandó a estudiar inglés, ¿no? Porque básicamente dice, con tu inglés no vas a encontrar el trabajo para lo que estás estudiando. Entonces, es indispensable que uno hable muy bien inglés, sobre todo para aquellos que piensan hacer una carrera en una profesión, o sea, llámese administración, llámese cualquier otra área que tenga un nivel académico elevado. Aún así, la gente que esté pensando en irse a estudiar, a irse a vivir a Canadá, en otro plan que también manejamos nosotros, el inglés es sumamente importante. Muchas veces comparan Canadá con Estados Unidos y honestamente no tiene nada que ver. En Estados Unidos puedes sobrevivir sin el inglés, en Canadá no. Otra de las cosas que es sumamente importante, si ustedes están pensando irse o si ya están aquí en Canadá, perdón, es muy común que en nuestra cultura, en diversos países de América Latina, no existe mucho lo que es el trabajo voluntario, el ofrecer tus servicios en apoyar a organizaciones sin que tengas ninguna remuneración. En Canadá, para evitar ese tipo de desventaja a la hora de terminar tus estudios, necesitan una experiencia canadiense. Y obviamente no van a tener experiencia canadiense porque nunca han trabajado en Canadá. Entonces, lo que nosotros les recomendamos enormemente es que durante el tiempo que estén en la escuela, busquen lugares donde puedan hacer voluntariado y sobre todo que sean relacionados con sus carreras, con lo que están estudiando. Hay muchas empresas que serían felices de que los ayudaran, inclusive intentar hacer shadowing, que es básicamente estar con una persona viendo qué es lo que ellos hacen, cómo trabajan, los sistemas que llevan a cabo, etcétera, etcétera. Y eso les va a dar, les va a dar dos cosas. Primero, les va a dar la experiencia, porque el trabajo voluntario está reconocido a valor curricular. Y en segundo, les puede dar una referencia. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo trabajo voluntario, sus jefes o la gente que los conoce va a poder hablar por ustedes. Las referencias son extremadamente importantes aquí. Otra de las grandes diferencias es que aquí se suele tener como una especie de especialidades. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, por decir algo, vamos a manejar Microsoft, necesitas la especialidad, bueno, el certificado del nivel en el que estás. Si vas a manejar en lo que serían trades, Oficios. oficios, perdón, eh, si no tienes tu certificación como carnicero, no puedes trabajar. Si no tienes tu certificación como bartender, no puedes trabajar. Si no tienes tu certificación para operar equipo pesado, no puedes trabajar. Y eso es muy frustrante porque muchas veces la gente llega con mucha experiencia y se limita. ¿Por qué? Porque no tienen esas certificaciones que obviamente tienen que ser Canadá. Entonces, básicamente es aprender las reglas del juego de aquí, cómo se opera, cómo se maneja, qué es lo que se requiere. Y eso lo pueden hacer desde el principio. Tienen muchas opciones, los colleges, las universidades las ofrecen, pero también tienen muchísima gente y no lo ofrecen de una manera más personalizada, como por ejemplo nosotros lo podemos hacer. Les decía que también, no sé si aquí hay gente que esté
interesada en emigrar de manera legal. Canadá, después de la pandemia, tuvo un problema muy grave de que hay muchísimo trabajo a nivel, le llamamos entry level, básicamente es niveles bajos. Hay mucho trabajo, mucho trabajo, y hay poca gente que quiere trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los canadienses ahorita lo que les está importando más después de la pandemia es regresar a la escuela, obtener certificaciones y conseguir mejores trabajos, ¿sí? Pero básicamente eso ha tenido un impacto a nivel nacional enorme. Para que tengan una idea, la última información que se manejó en un país de aproximadamente 35 millones de habitantes, están hablando de que hay más o menos entre 1.300.000, 1.500.000 de empleos disponibles el día de hoy, ¿sí? ¿En dónde están esos empleos? Muchos de ellos están en el campo, muchos de ellos están en restaurantes, hoteles, en la construcción, en sectores de limpieza. Básicamente serían esos los que están en la industria también, están solicitando mucha gente. Y yo entiendo que muchas veces nosotros, nuevamente, como en la cultura de los países que venimos de América Latina, normalmente la gente estudia porque va a tener una mejor remuneración, ¿sí? Yo le comentaba cuando empecé a colaborar con Diana que si yo hubiera tenido la información que tengo ahora, no hubiera estudiado mi maestría, porque fue muchísimo dinero que tuve que invertir y hasta después de muchos años empecé a ver los resultados de esa inversión, ¿no? Y les digo esto porque, por ejemplo, para que tengan una idea, se los voy a dejar en dólares canadienses, que no sé el equivalente en pesos colombianos, creo. Sí, Bueno, en la sí, moneda ¿sí? sí. En promedio, el salario mínimo en Ontario está, bueno, no es el promedio, el salario mínimo en Ontario es de $15. Una persona que trabaja en limpieza está empezando a ganar $17 la hora, ¿sí? Si hacemos la conversión y lo vemos versus lo que está ganando un profesionista, nuestra referencia es la Ciudad de México. Les juro que tenemos varios profesionistas que ya están colgando sus títulos y están intentando venirse aquí a trabajar en hoteles, en restaurantes. ¿Por qué? Porque definitivamente se gana muchísimo más, ¿no? Se trabaja mucho, pero se gana más. De hecho, $15 son 51,500 pesos colombianos. Entonces ahí Es ustedes la pueden hora. hacer sus cuentas, ¿no? Y eso es por hora y normalmente estamos hablando de jornadas de 44 horas a la semana máximo, ¿sí? De las principales diferencias es que aquí normalmente uno sí tiene vida, y digo sí tiene vida es porque entras a trabajar a las 7:30, sales a las 4:30 y ya se acabó el trabajo. Después de las 4:30 ya te vas a tu casa y haces lo que quieres, ¿no? Los que viven en Entonces, las grandes ciudades, perdón, en Toronto, pues es como vivir en Bogotá o vivir en Ciudad de México. El Ray, traslado, media hora, una hora, sí. si podemos ir haciendo como un resumen de esto que estamos platicando para la gente que se va integrando, me gustaría ayudarte un poquito, Ray, y que Sí, tú me digas adelante. si sí te estoy poniendo atención y los Sí, demás si sí, sí. estamos poniendo atención. Aquí tenemos dos opciones, que es para la gente que quiere estudiar, que entran a Canadá como estudiantes internacionales, que muchos puede ser que en este momento ya estén llevando un proceso con STM, con Pilar Girón, o que estén en el proceso de que lo quieran hacer y todavía no saben muy bien cómo hacerlo. Y pues con este permiso de estudios ustedes pueden trabajan 20 horas a la semana y estudian 20 horas a la semana. Algo que Rey acaba de compartir es que es muy importante el tener este tipo de certificaciones porque les da todavía un plus adicional para el mercado laboral, que eso es muy importante tenerlo. El nivel de inglés es muy importante, experiencia profesional canadiense, como lo acaba de decir, y también para las zonas cuando se van a vivir a Quebec es importante que tengan un nivel intermedio alto también de francés porque se los piden en varias posiciones laborales. Y otro perfil que también podríamos llegar a tener por casos que nos han pasado por lo que acaba de comentar Ray, es gente que quiere trabajar como trabajador temporal. Y esto es mucho para cubrir las posiciones laborales que actualmente los empleadores canadienses no pueden cubrir con los candidatos internos. Entonces aquí es donde entran
estos sectores que acaba de mencionar Ray, que son de mayor demanda, que son en construcción, lo que llamamos general labor, que es mucho trabajo de albañilería, los housekeepers, que son mucamas o gente que se dedica a estar en la parte de la limpieza de hoteles y restaurantes, que son principalmente en donde están las mayores vacantes, ¿no? ¿Sí vamos bien hasta aquí, Ray? Sí, sí, sí. Okay. Nada más creo que es importante resaltar que hablamos de dos grandes grupos Sí. de gente con posibilidades de venirse a trabajar y a vivir aquí. Uno, los que van a tomar el largo plazo, y obviamente el largo plazo implica los estudios, implica posibilidad de que a través de los estudios puedan inmigrar a Canadá, que es otro proceso, cada situación es un proceso, y que su inversión a largo plazo les genere mayores ingresos. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a mejores trabajos. Para esa gente es a donde les comento yo que el trabajo voluntario es sumamente importante, que el nivel de inglés es prioritario. Y al principio Diana hablaba de la importancia de un CV, hoja de vida, y de un cover letter. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uno tiene que adaptarse a las circunstancias del país, ¿no? Entonces, ahí definitivamente nosotros siempre decimos que vayan con profesionales porque yo trabajo mucho con eso y me llegan hojas de vida de 4 o 5 páginas y aquí estás hablando que en Canadá una hoja de vida de 2 páginas ya es muy extensa, ¿sí? Entonces, y a veces la gente no lo sabe, entonces por ahí es lo importante. Ahora, dentro del segundo grupo del que acaba de comentar también está Diana, donde hay posibilidad de venir a trabajar temporalmente, son contratos por un determinado número de meses, etcétera, etcétera. En esos casos no te piden el nivel más alto de inglés, obviamente, no necesitan que la gente venga a dar, hablar. Pero sí, a diferencia de Estados Unidos, aquí en Canadá el español se habla, pero no de la forma como se habla en Estados Unidos. ¿Por qué? Nuevamente, aquí es multicultural, hay gente de todo el mundo. Entonces, les recomiendan, de hecho, los empleadores no te van a contratar si no hablas un nivel básico alto, ¿sí? Básico pegando al intermedio. A final de cuentas, uno a veces se espanta con eso del idioma, pero con la influencia de Estados Unidos, pues, muchos tenemos posibilidad de interactuar con el idioma inglés desde pequeños o por las películas y demás, por las series. Y pues básicamente nosotros intentamos que se cumpla el requisito, no es tan pesado, es básicamente poder darse a comunicar de una manera simple. Y bueno, ese sería ahí el resumen sigue siendo importante, pero cover letter no existe. ¿Por qué? Porque no te voy a pedir un cover letter para un puesto de limpieza, para un puesto de construcción, ¿sí? Dentro de este mismo proceso, nosotros también sugerimos fuertemente cuando hablamos de las entrevistas, ya tenemos desarrollado una metodología y talleres en donde se les ayuda a cómo manejarse en una entrevista, ¿no? Y si alguien, y nuevamente vamos hacia la parte de estudiantes internacionales que en el futuro busquen un mejor puesto, es verdaderamente importante que se practiquen estas entrevistas. Entonces manejamos algo que le llaman mock interviews. Mock interview básicamente es una simulación de entrevista, ¿no? Créanme que eso hace una enorme diferencia, porque al final de cuentas es la forma como ustedes van a poder tener acceso a todas esas oportunidades que sí existen aquí en Canadá. Rey, y hablando de todas estas cosas de las entrevistas, de los mock interviews, de los casos que te han llegado recientemente, ¿puedes platicar algún caso que te haya llamado la atención y que te gustaría compartir aquí con la gente que se conectó hoy? De hecho, muy breve para ir a preguntas y respuestas que también nada más creo vamos que están levantando. con un caso de un chico, una persona que se fue a estudiar a Vancouver creo que era hospitalidad. Sí, un diploma ¿verdad? en hospitalidad. Fue a hacer un co-op. Ok. Entonces, su nivel de inglés es intermedio bajo, o sea, la persona pasó el TOEFL, lo aceptaron en el college, está estudiando, está a punto de terminar, pero
dentro de lo que es su proceso de entrenamiento en el college, lo tienen que enviar a que hagan un trabajo en una empresa, ¿no? Consiguió trabajo en un restaurante, pero lamentablemente no puede hacer otro tipo de funciones porque su inglés no es bueno. Se tuvo que ir a trabajar como en construcción. Esta persona tiene toda la experiencia y todas las credenciales que puedan imaginarse en Panamá. Maneja equipo pesado, puede manejar los que, no sé cómo se llaman, que... Estuvo trabajando en las compuertas del Canal de Panamá. Y los que mueven los contenedores y todas esas cosas, ¿no? O sea, el tipo tiene todos los talentos del mundo. El problema es que no tiene esa certificación aquí. Si la tuviera, podría ganar para entrar, yo creo que unos 35, 40 dólares la hora. ¿Sí? Lamentablemente por esa falta de lo que que no sabía, la falta del inglés, la falta de certificaciones, nos fue casi imposible conseguir un trabajo. Acabamos de cerrar un contrato y lo más que le conseguimos fueron 20 dólares la hora, que aún así no está mal, considerando que no tiene nada de experiencia o muy poquita experiencia en Canadá. Entonces el empleador está creyendo en él 100% porque inclusive le está dando un periodo de prueba fuera de lo que son las certificaciones y dice, bueno, si la persona se pone a estudiar inglés como tiene que estudiarlo y pasa las certificaciones, yo pago las certificaciones, ¿sí? Pero les prometo que esos son los menores de los casos, ¿no? En general es bien complicado cuando no tienes esas cosas. Tenía un resumen, una hoja de vida horrible, horrible, horrible. Aún en español estaba muy desordenada y todo. Y lo de siempre, ¿no? Le pide ayuda a sus compañeros de la escuela y le ayudan, pero pues en lugar de ayudarlo lo dejaron así mal, ¿no? Pero bueno, afortunadamente nosotros nos pasaron el caso y digamos que tiene un final feliz. Sí, Y tenemos sí, ahí vamos. otros con no finales felices, ¿no? Sí. Pero mejor pasamos a las preguntas, ¿no? Empezamos Sí, con vamos a terminar nada más aquí. Hay muchos estudiantes también que en algún momento van a necesitar conocer qué es un NOC y Canadá tiene todo también organizado, que tienen el National Occupational Classification, en donde es un sistema y definen las ocupaciones en función de las habilidades requeridas. Esto más adelante también podríamos ayudarles a buscar una posición que vaya relacionado con su NOC, que es lo que ustedes estudiaron o vayan a estudiar, pero esto va mucho relacionado con estudiantes internacionales, ¿ok? Y aquí, nada más para acabar ya y nosotros empezar a contestar las preguntas que tengan, ¿cómo les puede ayudar Seremi en todo este proceso? Nosotros tenemos dos opciones para ustedes. Primero, el saber cuáles son sus expectativas, saber qué tipo de trabajo están buscando en Canadá y primero saber qué estatus tienen en Canadá. No importa si apenas van a llegar, si apenas están viendo de qué manera se pueden ir, si van a estudiar o aplican una residencia permanente, o si aplican directamente a una oferta laboral bajo los sectores más demandados que les acabamos de mostrar. Aquí nosotros podemos ayudarles, pero todo va en función del perfil que ustedes tengan. Si lo que ustedes quieren, por ejemplo, ya tienen un permiso de estudios o se van a ir a estudiar, nosotros podemos verificar su estructura y redacción del resumen, como lo acaba de mencionar Ray. Si tienen un LinkedIn, podemos ayudarles a mejorarlo o a crear el perfil y brindarles también las entrevistas, los tips para estas entrevistas y los mock interviews. Esto lo podemos hacer, sean estudiantes internacionales, vayan a pedir una oferta laboral, les podemos ayudar en esa parte. Y en la otra parte, en función de este perfil que ustedes tengan, de las habilidades que tengan, también verificar pues alguna oferta laboral con algún empleador, ¿no? Bajo los sectores más demandados que les acabamos de comentar, ¿no? Y ahora sí me gustaría que empezáramos con la sesión de las preguntas y respuestas. No sé, aquí voy a ver algunas, no sé si dejo de compartir para mejor verlos ya bien a todos. Y aquí estoy viendo ¿dónde está? Ya no los veo. Aquí, Carlos Andrés, veo que tienes tu mano levantada. No sé si quieras abrir tu micrófono y que nos platiques acerca de tus dudas. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Bueno, quería más que todo
preguntar, y a Ray que trabajas en el lado de recursos humanos y demás, una persona que estudió, digamos, psicología aquí en Colombia, acá la psicología tiene una rama que es de recursos humanos, se llama la rama organizacional. ¿Se necesita algún certificado para poder trabajar en recursos humanos en Canadá como tal reclutamiento? Sí, fíjate que es una excelente pregunta. Yo llegué allá también con, bueno, llegué allá. Yo llegué a Canadá con una licenciatura en administración de empresas y tienes que pasar por un proceso de revalidación de estudios, básicamente. Hay muchas restricciones, hay muchas universidades que no nos dicen la verdad, que no te dicen que tienen, no, negociaciones, no, agreements, acuerdos con universidades canadienses. Entonces es un proceso. Normalmente lo que tendrías que hacer es buscar la posibilidad de que hagas una especie de diplomado o algo en recursos humanos aquí en Canadá. De esa manera no pierdes lo que tú ya sabes y de hecho tendrías una ventaja. Y la cuestión es muy simple. O sea, yo al principio también como que me sentía medio decepcionado porque como yo estudié tantos años, tengo tanta experiencia, es otro país, ¿sí? Es otro país y aquí las cosas se manejan de una manera muy, muy, muy diferente, ¿no? Para darte un ejemplo así súper, súper simple, yo no puedo preguntarle en una entrevista de trabajo tu edad, no puedes preguntar tu estado civil, no puedes preguntar si profesas alguna religión. Hay preguntas que a veces, o sea, jamás pedirían en un resumen una fotografía. O sea, hay muchos detalles que por ley, para evitar discriminación, están prohibidos, ¿sí? Entonces, todo eso, uno viene con una formación de nuestros países que se maneja de una manera, llegas allá y te la cambian por completo, ¿no? Ok. Y digamos, esa experiencia en reclutamiento, más que todo, digamos, se ha trabajado un año y medio en una multinacional con sede en Estados Unidos. ¿Esa experiencia es válida allá en No, reclutamiento como tal o realmente no. no? Esto a veces es tan absurdo, pero pues, es otro país. Yo tuve compañeros que trabajaron en la ONU, tuve compañeros que trabajaron en el bancos en Estados Unidos, Bank of America, creo, no me acuerdo, un banco muy grande, y de todas maneras, o sea, siempre era la limitación de la experiencia canadiense, ¿no? Yo creo que eso era importante, la situación de la experiencia canadiense, y no te aceptan esa experiencia, pero digamos que eso te facilita de alguna u otra forma el poder adaptarte más rápidamente a las condiciones, porque si ya trabajaste con una organización americana, a pesar de que es diferente, ya tienes un caminito, ¿no? Ya sabes cómo se manejan un poco las relaciones y demás. Digamos que puede ser un trampolín que te va a permitir avanzar más rápido que otra gente. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Y tenemos también aquí a Januaris Jiménez, que también levantaste tu mano, si nos quieres hacer tu pregunta. Hola, sí, buenas tardes a todos. Gracias, Buenas muchas tardes. gracias por la información. En mi caso particular, yo tengo una duda. Yo acabo de hacer un cambio pues de carrera. Quisiera saber más o menos en cuánto tiempo sería como prudente para decir yo tengo tanta experiencia en tecnología y en project management para yo poder empezar como a aplicar o tener esa confianza en poder aplicar a vacantes en Canadá. Yo tengo, pues, obviamente el nivel de inglés, también tengo la hoja de vida, tengo mi cover letter. Entonces quisiera saber cómo, a mí lo que digamos, que me tiene pensando es, bueno, qué tan prudente es el tiempo, qué consideraciones ellos tendrían en cuenta a la hora de ver mi hoja de vida en comparación a las personas que ya estén allá. ¿Tú estás estás en Colombia? Sí, señor. Ok. O sea, tú dices, estás hablando de aplicar desde allá para acá. Sí. Ah, ok. Exacto. Mira, yo creo que es una pregunta bien compleja porque al final de cuentas nosotros no podemos olvidar que la principal competencia que tenemos somos los mismos canadienses, ¿no? Gente que nació aquí, gente que es su idioma materno, gente que
que ya tiene una red de contactos, etcétera, etcétera. No te puedo decir cuánto sería lo mínimo o lo máximo de experiencia. Lo único que puedo decirte con toda certeza, porque lamentablemente nos pasó, uno tiene que bajar un poco sus expectativas profesionales, ¿sí? A pesar de toda la experiencia que puedas tener, digo, salvo que fueras así como que un científico así, porque son los que he visto que tienen más oportunidades de llegar y crecer, digamos que un poco más rápido, ¿sí? Pero un poco más rápido para que tengas nada más una idea. Tengo algunos conocidos que están estudiando un postdoctorado en la Universidad de Queens, ¿sí? Llevan 5 años en el postdoctorado haciendo cosas y demás, y aún con esos 5 años no han podido aplicar para dar clases, ¿sí? Pueden aplicar para otras cosas, pero no les están dejando dar clases. Entonces, es bien ambiguo, ¿no? Te pongo el caso de una persona que llegó, él traía certificaciones de un software, no sé si conocen SAP, ¿no? Sí, es muy usado. Ok, pero no era SAP, era el que utilizaban en Bolivia, que era como un SAP chiquito y muy conocido en Bolivia, pero pues nada más en Bolivia. Igualito, muy semejante a SAP, llegó aquí, intentó entrar a trabajar y obviamente dijeron que no. ¿Qué hizo este muchacho? Está, con la experiencia que ya tiene, entró a hacer la recertificación con SAP y como ya lo conoce, le está tomando menos tiempo. De hecho, pudo negociar algunos como tipo créditos, entonces le va a tomar mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, digo que es muy complejo eso porque cada caso es completamente distinto. Lo que sí es que él sabe que no va a llegar luego hasta arriba, sino que va a tener que empezar, a pesar de la experiencia que tenga, va a tener que empezar abajo. Y Sin aquí, embargo, perdón, la ventaja es que él tiene esa experiencia que acá no tienen. Entonces, depende de cada quien. Y algo que te digo con mucho orgullo es que a los latinos, en los últimos 20 años, los que hemos llegado acá, hemos cambiado la perspectiva que se tenía del latino de hace 30, 40 años, ¿no? Ahorita ya los latinos son reconocidos como gente que puede desarrollarse en cualquier área profesional. Tengo amigos y conozco gente que son doctores y hace 20 años para nada, ¿no? Entonces eso como que de alguna manera nos está ayudando. Hay ya muchísimo latino aquí en Canadá. algo que yo quería comentar, Ray, de lo que estabas diciendo, es que hay casos donde les ayuda mucho el estudiar un certificado en Canadá, porque les da la certificación, les da puntos para aplicar una residencia permanente y es una manera en la que también pueden entrar a Canadá con un permiso de estudios. Eso también es bueno, pero lo acabas de decir, cada caso es diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, en tu caso, como Program Management, hay un curso especializado como Program Management y si tú obtienes esa certificación, eso más tu experiencia, digo, hay muchísima gente, inmigrantes, muchísimos, que ellos ya no están viendo si eres de Canadá o si de dónde eres, ellos lo que están viendo es tu experiencia y qué tan bueno es, ¿no? Sí. Espero que te haya servido la respuesta. Claro que sí, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta de Oscar Parada. Si quisieras abrir tu micrófono, Oscar, y preguntar. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo ya he estado consultando el tema del estudio a través de STM, específicamente con Pilar. Y una de las preguntas que nos asaltaba era, digamos, de la forma como yo los escucho a ustedes y también como lo comentó Pilar, era complementar digamos, llevar adelante un estudio que me pudiera, digamos, como una carrera más horizontal con respecto a lo que podría ser la demanda laboral en Canadá, ¿cierto? Yo soy, aquí en Colombia, yo soy ingeniero ambiental, pero digamos, me desempeño mucho en la parte de procesos específicamente de tratamiento de aguas, de tratamiento de residuos, de toda esa parte. Tengo una experiencia de 19, 20 años en el campo, certificada por lo menos aquí. Me gustaría, digamos, saber si, por ejemplo, ustedes, obviamente de la mano de STM,
¿cierto? Que seguimos trabajando y seguimos pensando en ello, ¿cierto? ¿Nos podrían aconsejar al respecto? ¿O ustedes qué opinarían? O sea, ¿cómo abordaríamos esa, pues primero, pues ese sueño de llegar a Canadá? Y segundo, de la forma más apropiada, teniendo en cuenta el campo en el que me desempeño yo especialmente, teniendo en cuenta que podríamos llegar también estudiando, ¿no? En tu ramo es la única forma como veo que pudieras llegar, y sobre todo con la experiencia que tienes, ¿no? Igual que en todo el mundo, aquí hay situaciones de agua que de repente uno no pensaría en un país de primer mundo. Hay contaminación, hay desechos, residuos, etcétera, etcétera, y las mismas situaciones del medio ambiente. Yo, honestamente, yo creo que ahí sí sería que, junto con Pilar, trabajan en una investigación exhaustiva de en dónde hay universidades o instituciones de educación superior que te permitieran tener esos estudios que requerirías para trabajar en el área, ¿no? Es un área extremadamente específica, ¿sí? Pero bueno, aquí también es uno de los países que tienen agua por todos lados, ¿no? Ya, es una necesidad y sí son muy, muy celosos de la calidad del agua. Y algo, Tratamiento de agua se requiere en todos lados, ¿no? sí. Y algo que yo agregaría, Ray, también es la parte del inglés. O sea, para entrar a todas estas instituciones, si quieres estudiar en un programa académico, es importante que tengas un nivel de inglés. Y sobre todo para este tipo de programas, pues llevas muchos tecnicismos también. Y es desde que entres, aprovechar lo máximo posible el aprendizaje que puedas tener y mucho todo el conocimiento que tú puedas traer de tu país va a ser diferente a lo que se maneja en Canadá, porque Canadá sí es una potencia en esa parte del cuidado del medio ambiente. Hay hasta leyes especiales, ¿no? Efectivamente. Bueno, y ya para finalizar y complementar la pregunta, el tema, por ejemplo, del costo del servicio, asesoramiento de ustedes, la parte complementaria, ¿ustedes nos brindarían al final la información? Sí, claro, y lo podemos hacer a través también de Pilar. Al terminar, de hecho, yo creo que mañana al terminar les estarán mandando información de la plática y cuál es el paso siguiente que ustedes tendrían que dar con nosotros o también con Pilar, dependiendo lo que ustedes quieran, el servicio que quieran tener, ¿no? Sí, de hecho, todo lo que nosotros hemos estado platicando aquí y demás, todo tiene que ser necesariamente a través de Pilar. Y ella nos irá canalizando con cada uno. Entonces, les van a mandar información, Oscar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. De nada. Y aquí está Silvia María Bolaño, si nos quieres compartir tu pregunta. Buenas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo quería preguntar, bueno, una cosa y otra como lo que yo he investigado y lo que yo creo que es. El señor Oscar Parada, no, perdón, el licenciado que nos está hablando, Ray, sí, comentaba acerca de los diplomados. En Colombia, un diplomado es una educación no formal. Entonces, mi pregunta es, yo he visto, por ejemplo, en los cursos donde se estudia un college que es un año, por ejemplo, he visto lo que preguntaba ahorita el compañero de recursos humanos, de trabajo social, yo soy psicóloga, pero dicen 1 a 2 años. En Colombia, por ejemplo, uno estudia 1 o 2 años una carrera técnica que no vas a ganar mucho como un profesional. Mi pregunta es la siguiente. Esos cursos para tener digamos, el certificado que nos valga para una oferta laboral, eso más o menos es un promedio de cuánto es que va a ganar y en comparación con un universitario, ¿es bueno, es malo o uno de ahí es la arrancada para después validar su universidad? Es lo que yo quiero saber. Ray, ¿quieres comenzar o comienzo yo?
Aquí depende Adelante. mucho del área que quieras estudiar, Silvia. Es en la parte de psicología, ahí Ray acaba de decir algo muy importante que es un college. Cuando tú empiezas a estudiar un programa, digamos que a nivel técnico, te va a dar la ventaja que es más económico que una universidad, pero también te da la ventaja que es muy práctico, ¿no? Esa es una de las ventajas. En las universidades el costo va a ser mucho más elevado que un college, ¿no? Y ahora sí tu parte, Ray, que quieras agregar. De entrada, creo que lo más importante es que uno tiene que olvidarse un poco de la estructura educativa en nuestro país. Completamente diferente, ¿sí? Nada que ver. Aquí en Canadá estudias la parte del elementary school y también depende de qué provincia, ¿no? Provincia, estado, departamento. Aquí las son provincias. Entonces, por ejemplo, en Ontario, tú estudias la escuela elemental de grado 1 a grado 8. Después estudias el high school de grado 9 a grado 12. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo, por eso te digo que hay que olvidarnos por completo de eso. En México tienes 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria y después entras a la universidad. Hay algunas escuelas técnicas, pero realmente como que no es mucho el camino educativo, ¿no? Aquí, después de que termines el high school, puedes irte a la universidad, puedes irte al college. Y en el college te vas, como decía esta Diana, cuando estás tratando de buscar una experiencia práctica. La universidad siempre son más años, es mucho más dinero. Te voy a dar un ejemplo así súper básico. Mi hijo fue a la universidad, estudió una carrera y con lo que estudió en esa carrera no puede conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque necesita estudiar otra carrera más, ¿sí? Está en la otra carrera y aún así, después de esa segunda carrera, podría estudiar hasta una maestría. Entonces, el lado de universitario y todo, a la larga sí vas a obtener un empleo con mayores ingresos, ¿sí? Pero te estoy hablando que puede ser fácilmente 4, 8, unos 10, 12 años que vas a estar en las universidades, ¿no? Las únicas carreras que sí tienes más oportunidad de conseguir un trabajo serían aquellas donde vas a estudiar contabilidad, leyes y demás, ¿no? Pero hay mucho trabajo anterior. Ahora, nosotros no podemos menospreciar los colleges, ¿por qué? Porque inclusive en la parte de lo que es oficios, si yo te digo de repente que un electricista gana al año aproximadamente entre 60 y ahorita, entre 60 y $100,000 al año, un electricista certificado, ¿sí? Y tú comparas a algunas personas que fueron a la universidad que están ganando 50, 40, 50 ponen, de 50 para arriba. Entonces, como que dices tú, ¿cómo es posible? Así es aquí. O sea, no hay explicación, simple y sencillamente así es, ¿no? Entonces, precisamente por eso mismo, cuando la gente está intentando, tú hablas de hecho, ¿no? Del diplomado. Yo honestamente, yo siento que si lo que tú quieres es venir y tratar de rescatar esos años que tienes de educación, la forma más fácil y más práctica sería venir a estudiar algo en un college, porque eso te va a abrir la puerta de inmediato a posibilidades de trabajo práctico. Si te vas por el lado de la universidad, vas a tener que pensar en muchos más años, ¿no? Y recuerdo, bueno, yo les comentaba al principio, si yo tuviera la información que tengo ahora, no hubiera estudiado mi maestría. ¿Por qué? Porque en mi maestría yo invertí 5 años y 5 años de trabajitos por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque la educación a nivel universitario es loca, es súper intensa. Honestamente, yo creo que fueron los 5 años que me acabaron. En Dormía muy Canadá. poquito, sí, dormía muy poco. Padre de familia, tienes que seguir siendo papá, tienes que seguir haciendo todas tus cosas y aparte la cantidad de cosas que tuve que leer y muchísimo estrés, ¿no? Muchísimo estrés. Ahora yo pienso, si hubiera yo llegado con la información que tenemos nosotros a la mano, que estamos ofreciendo, hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy a estudiar un curso de 2 años. En el curso de 2 años empiezo a trabajar de inmediato y mi vida hubiera sido diferente. No me arrepiento porque he tenido muchas satisfacciones y seguí en el área en la que estaba, ¿no?
Pero siéndote bien honesto, me tomó fácil como unos 8 años arrancar, ¿sí? 8 años que te dices tú, wow, pues es mucho tiempo, ¿no? Más los años que tú ya traes. Entonces, de repente, como que sí es una decisión muy, muy complicada, pero lo importante es tener la información. O Bueno, buscar algo cerca, gracias. buscar algo cerca. Ujú. También Y siempre es una también, posibilidad. ¿Algo también, cerca? ¿En qué sentido? O sea, ahí te va. Otra compañera, otra amiga, más o menos de mi edad, ella estudió ingeniería química, ella trabajaba en la Nestlé en México, un súper trabajo, salario enorme y bla, bla, bla. Nos venimos para acá, bueno, ella se viene con su familia, etcétera, etcétera, deja de trabajar mucho tiempo y cuando quiere regresar a trabajar, para hacer todo el proceso le llaman proceso de reciclaje, así le llaman a los que venimos y nos volvemos a estudiar. El proceso de reciclaje de ella era un proyecto de unos 7, 8 años, ¿sí? Se metió a tomar un curso a través de una asociación del gobierno de Quebec. El curso le tomó más o menos como unos 15 meses. Ponle que en 2 años, con el conocimiento que ya tenía más los estudios, está trabajando en su área. Obviamente no está trabajando como ingeniera química, no, pero está trabajando en algunos laboratorios. Honestamente, es química y yo de eso sí no sé absolutamente nada. Pero yo sé que está muy contenta y fue lo más cercano a lo que ella decía que hacía en México. Y otra cosa quería preguntarle, no sé si Diana me podía responder. Yo he estado investigando y no sé, de pronto mi idea imaginaria, no sé cómo lo quieran llamar. Mi ruta era, por ejemplo, después de aprender inglés y de reforzar todo el tema de inglés, yo había investigado sobre el West, que el West, el de, pues digamos que le hacen una equivalencia de los estudios de uno. sí. Yo tengo una maestría en psicología y una especialización también. Tengo 2 especializaciones. Entonces, yo me di cuenta que ahí solo valían, o sea, lo que es especialización, eso ni técnico, ni solamente lo que son la universidad y la maestría, es lo único que le reconoce a uno a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, yo después también empecé a investigar como digamos, como en un colegio de psicólogos en una provincia y pues ellos decían que era parecido como al West. Entonces yo decía, bueno, si yo tengo estas certificaciones, ¿sí? Y más el inglés, yo podría aplicar a un trabajo, por ejemplo, mi experiencia es en el área social y comunitaria, o sea, yo en Colombia he trabajado en la OIM, lo que es la Organización Internacional para las Migraciones, y todo el tema de comunitario, ¿sí? Pero tengo la especialización en psicología clínica, pero yo sé que eso allá es muy difícil. Entonces yo Ujú. pienso que en la parte comunitaria podría yo certificar mi experiencia o ya la experiencia mía no vale definitivamente y solo lo que diga el West en cuanto a mi maestría sería un punto a mi favor, me aceptarían así en un trabajo o Pues, definitivamente tengo que ir a estudiar el college. Pues aquí parte de lo que venimos platicando, Silvia, aquí sería ver tu caso en una asesoría 1 a 1 para que nos platiques toda tu experiencia, tu nivel de inglés, si tienes algún otro idioma, para saber cuál es la mejor opción para ti. Lo ideal es que si ya tienes un grado de maestría puedas hacer, si vas a estudiar, que puedas hacer algo similar, algún posgrado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pedir un permiso de estudios, tú le tienes que decir a la Embajada de Canadá que la razón primordial por la que tú vas a ir a estudiar a Canadá es porque vas a mejorar tu conocimiento académico y en algún momento quieres regresar a Colombia a ponerlo en práctica, ¿no? Aunque ese no sea el objetivo principal. Eso es lo que generalmente casos de éxito de permisos de estudio tienen. Y aquí en tu caso sí sería que platicáramos contigo en una asesoría ya 1 a 1 y que nos cuentes a detalle qué has hecho. El WES es
como certificación de credenciales, evaluación de credenciales, pero también muchos colleges y universidades lo hacen, le llaman de una manera diferente y es para homologar o verificar en qué nivel académico está tu título o tu grado y que ellos puedan tener eso como dentro de los requisitos. El WES solo es para Estados Unidos. En Canadá te lo pueden llegar como a validar, pero aún así no es un requisito tan importante que te pueden pedir en un trabajo, ¿no? O no sé, en tu caso, Ray, si has escuchado que cuando tienen validaciones del WES es como, ay, qué bueno que lo tienes, ¿no? No, tienes de todas maneras que meterte a la validación del ministerio cuando lo haces por educación. Y lo que les decía, ¿no? Si en tu universidad o donde tengas tus títulos no se han tomado la molestia, no tienen los convenios con las universidades canadienses o que estén reconocidas aquí, no te lo aceptan. Sí. O sea, yo recuerdo muchos casos de gente que venía de diferentes universidades, incluyendo en Colombia, llegaban con sus títulos, iban a hacer la equivalencia y salían frustrados porque no les valía nada, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese esquema es más fácil lo que sugiere esta Diana, de hacer una evaluación más a fondo y ver cuáles son las situaciones para explorar más, ¿no? Entonces, Silvia, si quieres al final dejar tus datos, compilar y que podamos agendar una reunión contigo y ya con más calma podemos ver tu caso, porque cada caso, como decíamos, es diferente y nuestra reunión del día de hoy es de 1 hora, así que vamos a tomar una pregunta más y las demás nos las pueden enviar o ponerla aquí en comentarios y también lo puedo leer muy rápido y nos vamos a ir muy rápido con Fernán, que también tienes tu mano levantada. ¿O ya te arrepentiste? ¿Ya no quieres hablar? No se oye, pero escríbelo, no te preocupes, escríbelo. Si gustas escribirlo. Hola. Yeah. Hola, Fernando. Perfecto, listo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Listo, tengo, pues no, qué pena ahí, pero no son solo una preguntita, sino 3 preguntas las que se me vienen. Elige una. Ok. 2 pues, negocian, mentiras. Una pregunta. Ustedes hablaban al principio sobre la revalidación de carreras. Actualmente yo soy ingeniero de sistemas. Entonces quería preguntar sobre la revalidación de carrera, sobre la ingeniería de sistemas en el desarrollo de software y también quería preguntar sobre la revalidación como administrador de negocios internacionales, si es muy diferente una administración allá en Canadá con la comparada con la colombiana. Sí. Okay, la respuesta rápida. Administración de negocios internacionales, olvídalo. No. La otra, la buena noticia, es ingeniero en sistemas. Aquí casi todo el mundo, esa es la carrera más fácil para revalidar. ¿Sí? Okay. Sería muy, muy fácil. Sin embargo, nuevamente, ahí la revalidación no te va a garantizar muchas cosas, ¿no? O sea, como que el proceso sería muy diferente y por eso siempre como que nosotros decimos, es que puede ser el mejor ingeniero en sistemas de la mejor universidad de Colombia, pero aquí no las conocen. Entonces, nosotros siempre empujamos a que la gente, cuando va por el área de profesional, que estudie algo, ¿sí? Es la manera más fácil de abrir la puerta, la manera más fácil de poder llegar aquí y que rápidamente te coloques, sobre todo que tienes la gran fortuna de haber estudiado sistemas, ¿no? Hay mucho trabajo aquí, muchísimo trabajo, sobre todo en las grandes ciudades, en Toronto, en Montreal, mucho trabajo. Pero sí, nuevamente, yo creo que lo ideal sería que la revalidación, pero con miras a que tú busques qué vas a estudiar que te permita rápidamente incorporarte al mercado de trabajo, ¿no? Como un trabajo remoto como tal, ya cuenta como que trabajé en Canadá. Si busco un trabajo por LinkedIn remoto, no cuenta para tipo de que ya trabajé en Canadá. A menos, Ray. Solamente que tengas un contrato desde aquí, ¿sí? Y dudo mucho o sea, lo más que te pueden dar sería como consultoría. La ley, y ahorita con todo lo remoto es bien complejo, te serviría en el aspecto de que tendrías una referencia, ¿sí? De Canadá, entonces, bueno, ya es un valor agregado, pero como que te sirviera así como para decir, si ya tienes una experiencia canadiense como tal,
Es complicado. Aunque mira, yo creo que aquí la situación nuevamente es caso por caso, porque es sistemas, entonces Sí. es diferente, ¿no? O nada más que tengas algún tipo de especialidad que sea muy extraña y que en Canadá no se tenga, o que tengas también un nivel muy, muy bueno de inglés y que puedas competir con, como decía Rey, al Exactamente. nivel de un canadiense, ¿no? Ok. Algo que a mí me gustaría compartir muy rápidamente es un testimonio de mi hermano y de mi cuñada. Mi hermano, lo voy a hacer muy rápido porque tenemos muchas preguntas, pero esto va para mucha gente que tiene dudas, ¿no? Mi hermano se fue a estudiar un programa a Montreal de gestión de proyectos. Él tuvo que hacer todo este trámite, el permiso de estudios, etcétera. Y mi cuñada, por estar aburrida, estuvo aplicando a vacantes para Canadá, pero ella sabía que no le iban a dar la oportunidad porque no tenía el permiso de trabajo todavía. Cuando tú te vas con tu cónyuge, tu esposa o esposo estudian y el cónyuge tiene el permiso de Permiso de trabajo trabajo. abierto, ¿no? Automáticamente. Automáticamente. Mi cuñada todavía no tenía nada de eso, apenas estaban en el proceso, apenas los habían aceptado a mi hermano en su programa académico. Mi cuñada aplica a varias vacantes y la entrevistan de una, pero ella solo lo hacía como jugando prácticamente, ¿no? Y con el tiempo ya empezó a pasar los filtros. Una empresa canadiense, ella es veterinaria y tiene en México, ella llevaba toda la regulación de los permisos para exportación de los medicamentos y traducciones. Ella siempre, yo recuerdo que nos decía que hablaba francés. A mí me daba risa y yo decía, no es cierto, no creo que hable bien el francés. Hasta que yo le escuché hablar en una entrevista y lo hablaba muchísimo mejor que mucha gente que lleva años viviendo en Quebec, ¿no? Cuando a ella la contratan de manera remota, pero como freelance, nunca le dieron ningún contrato. Y fue hasta que llegues acá a Canadá, entonces ya te daremos tu contrato y todo lo que conlleva. La empresa jamás la patrocinó, jamás le dijo nosotros hacemos tu permiso de trabajo por ti, jamás. Ellos estaban esperando a que llegara con su esposo porque su esposo iba a estudiar y traía su permiso de trabajo abierto. Entonces, cuando llegó fue que nuevamente hicieron otra vez una entrevista, etcétera, pero el punto al que voy es que las empresas no te patrocinan de esa manera, porque tienen que estar seguros que tú prácticamente eres una eminencia para que te traigan, como un científico que decía Ray, como una persona que tiene, no sé, un Mark Zuckerberg de Facebook, algo de ese nivel, ¿no? De esa categoría. De hecho, hace muchos años lo que estuvo haciendo Canadá fue traer deportistas de alto rendimiento. Pero luego lo limitaron a los países del Commonwealth y se traía muchísimo jamaiquino de Trinidad y Tobago y demás corredores. Pero desde ahí, a partir de otras áreas, lo cerraron y ya esa forma ya es bien complicada. Sí, entonces, Fernán, no sé si con esto te quedó un poquito más claro. Yo sé que tienes más dudas y yo sé que Sí, hay muchas muchísimas más más. preguntas, pero lo podemos hacer como decíamos, cada Ok. caso es diferente y podemos agendar una asesoría uno a uno y ahí sí nos platicas toda tu vida, toda tu experiencia profesional. Y yo creo que vamos a tomar una pregunta más de alguna otra persona, de Adriana. Ok. Y del resto, pues sería cuestión de que nos las manden a través de Pilar, que dejen sus comentarios, que dejen sus dudas con ella y posteriormente nos comunicamos con ustedes. Yo creo que Adriana, ya me tenías tengo una que ir a duda. dormir, ¿eh? Sí. Aquí ya son las 10. Hola, habla Felipe, estoy aquí al lado con Adriana. Ok, Felipe. Bueno, digamos, nosotros ya había puesto la pregunta en el chat, pero bueno, gracias por abrir el micrófono. Nosotros estamos ya haciendo todas las averiguaciones para ir a Canadá por la vía de estudio, pero nos ha costado mucho decidir cuál de los dos va a ser el que va a estudiar y cuál va a trabajar. Okay. Yo soy financiero, no tengo ningún estudio de posgrado, tengo muchos años de experiencia, 13, y tengo un muy buen nivel de inglés. Y por el otro lado está Adriana, que ella es abogada con especialización, con maestría, también como con 10 años de experiencia y con un nivel de inglés intermedio. Sabemos que la profesión de abogado es una profesión regulada en Canadá, entonces no es tan fácil ubicarse laboralmente en ese campo.
pero no sabemos para cuál de los dos va a ser mejor estudiar y para cuál de los dos ir a trabajar. ¿Cuál de los dos puede conseguir más fácil un trabajo, digamos, Full que time. cumpla con alguno de los NOC o la otra persona que pueda ingresar fácilmente a un programa de estudio en un college? Entonces, como más o menos de acuerdo a nuestros perfiles, ¿cuáles ven ustedes que pueda ser la mejor opción? Pues en mi sugerencia, yo sugeriría que Adriana fuera la que estudie y que estudie algo que no esté relacionada con la parte de leyes, que estudie alguna otra cosa que siempre haya querido hacer, no sé, trabajar administrando algún lugar o alguna otra carrera que a ella le gustaría hacer, porque además para que tú puedas estudiar leyes es un camino extenuante y de preferencia hasta que seas residente, ¿no? En leyes, en salud, les dan primero lugar a los ciudadanos canadienses para entrar a la escuela de medicina o de leyes. Y si tú, tu nombre se me olvidó, Felipe, si tú tienes muy buen nivel de inglés, sería más fácil para ti con el permiso de trabajo que te puedas mover, siempre que tomes en consideración lo que acaba de decir Rey, que te bajes un poquito del estándar que tú manejas. Si en Colombia tú eres un gerente en finanzas, llevas todo un departamento, que estés abierto a llegar a aplicar a un, no sé, a un puesto de coordinador, de asistente, etcétera, para que tú puedas empezar a subir poco a poco, ¿no? Esa es mi recomendación, en mi experiencia, Ray, no sé qué puedas aportar adicional a esto. Wow, yo aquí lo haría al revés. Ok. Mira, definitivamente leyes va a ser imposible, no se va a dar, ¿no? O sea, lo más que te pudieran aceptar, y eso es horrible, como una secretaria legal, y para nada, porque tú vas a ver mucho más leyes que alguien que apenas está empezando, ¿no? Como decía esta Diana, sí podría ser la oportunidad para estudiar algo más, porque a veces también en nuestros países nos dicen, es que esto va a estudiar y te vas a morir de esto, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor esperarlo. Pero lo que yo creo, bajo ese esquema, es que sería más rápido para ti, Felipe. Porque tú estudias finanzas y contabilidad es contabilidad aquí en China. Es lo mismo. Obviamente, con tu nivel de inglés, tú debes saber, o si no te pones a estudiar, todos los tecnicismos que hay, ¿sí? Probablemente no obtuvieras un trabajo de finanzas como tal, pero te garantizo, y eso yo lo he visto en experiencia, lo he visto que la gente entra a bancos. De hecho, hay una especie de broma ya a nivel bancos, que todos los inmigrantes trabajan en Scotiabank. Y es bien cierto, ¿no? Yo tengo muchos amigos colombianos que están trabajando en Scotiabank y de otros países, ¿no? Además, estudiando algo ahí en el área de finanzas, contabilidad, tienes muchas más opciones porque, como te decía, el mercado latino está creciendo mucho. Entonces, de repente, no sé, sería fácil, sería más fácil encontrar un empleo como contador y después te brincas al área de finanzas, empresas con corporativa, etcétera, etcétera. Y a nivel de crecimiento económico como familia, sería más rápido, ¿sí? Ahora, ahí el problema sería evidentemente para Adriana, porque de alguna manera se estaría sacrificando a ella, que no es lo ideal, ¿no? Pero así la realidad, porque fuera de que, vamos a pensar que Adriana fuera la que estuviera estudiando en cualquier área, ¿tú de qué vas a trabajar? ¿Por qué? Porque no tienes certificado ni permiso para trabajar de contador o de financiero aquí. De repente, a lo mejor tuvieran chance de entrar a un banco, pero pues no tiene nada que ver finanzas con bancos, ¿no? O sea, tú y yo lo sabemos, pero bueno, yo creo que ahí sí, básicamente que ustedes dos sean la evaluación. Quien quiera llevar la carga fuerte de trabajar tiempo completo, ¿no? Yo creo que sería lo más fácil. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros decidimos que yo entrara a estudiar la maestría, mi esposa me estuvo apoyando y después, ya que yo me pude acomodar mejor, me tocó a mí apoyarla, ¿no? Entonces, afortunadamente los dos tenemos buenos empleos. Seralmi colaboro con Diana, pero tengo así como que un fuerte también trabajo que estamos, bueno, yo lo que hago es encontrarle trabajo a la gente, hago matchmaker, pero
Y de ahí que haya sido como que el trabajo perfecto con CERAMI también. Pero mi punto es que en ese momento, al principio sí se oía medio injusto, ¿sí? Para mi esposa. Pero nosotros lo platicamos y nos dividimos de forma tal que cuando yo terminé la maestría, en más o menos en un tiempo razonable encontré empleo, luego ya me fui subiendo, etcétera, y cuando tuvimos la oportunidad, ella ya hizo algo que me le gustaba y ya regresó a la escuela, etcétera, etcétera. Pero ahí tú estudiabas, ¿no, Ren? Estudiabas y trabajabas tú. Sí, bueno, los dos. Ella estaba estudiando idiomas porque tenía como estábamos en Quebec, ella estudió francés, yo también ya sabía francés, pues ya estudié, pero ella se metió más fuerte. De hecho, ella estuvo un tiempo como profesora de francés en Ontario, ¿sí? Entonces, siempre hay cosas que se puede hacer. Y además, la otra desventaja que ustedes tienen es el nivel de inglés de Adriana, ¿no? Eso sí sería un hándicap para el aspecto de la escuela. De todas maneras lo van a estar, ¿eh? Trabajo, no trabajo, lo van a estar para un trabajo, pero veo, es mi opinión, ¿no? Entonces, como pareja, ustedes decíanlo, ya tienen dos opiniones diferentes, pero es al final lo que ustedes decían, porque quien va a trabajar de tiempo completo es quien lleva la carga fuerte de proveer al hogar, ¿no? Aparte de todos los ahorros que ustedes llevan, que venden casas, coches, etcétera, no es suficiente cuando llegan Oh, a sí, Canadá, olvídate. ¿no? O sea, Ray vivió esa parte Sí. de no es suficiente, que aún parte de los servicios que nosotros tenemos en Settle Me es tener gente experta como Ray, experta como yo, que les ayudamos a que su llegada no sea tan estrepitosa y sobre todo les pediríamos que si quieren que nosotros les ayudemos, dejen de creerle a sus amigos, Oh, dejen de sí. creerle a influencers, dejen de ver todo lo que ven en internet porque no es cierto y no es la realidad, ¿no? Y sí, Ray. No, sí, es que tienes toda la razón, ¿no? O sea, en mi propio caso y caso de mucha gente que le hacemos caso a gente que no sabe, que no conoce, que cree, que piensa. Y no es cierto. Hay que dejar las cosas para los que saben, a los que estudiaron en eso, los que tienen trabajando, los profesionales que te pueden ayudar, ¿no? Sí. Hacerle caso a mi amigo porque lleva 5 años es lo peor que pueden hacer, ¿no? En serio. Sí. Vamos a, Pilar, ¿podemos tomar otra pregunta o ya lo cortamos hasta aquí? Porque ya nos pasamos. Y la idea, No, yo sé sí. que... Si quieres, cojamos la última. Yo tengo que de verdad cerrar a las 7:15, 7:20, porque tengo otro evento. Sí, Entonces, no te preocupes. Yo les creo pido que también disculpas porque yo sé que todo es importante, pero también, como dice Diana, es mejor cada caso individual porque tienen muchas Sí, aristas también y a veces, sí. digamos, puede ser muy limitado el tiempo. Sí, y es preferible que nos digan en confianza lo que ustedes quieren hacer y tal vez no en un foro como con tanta en un gente foro aquí, ¿no? abierto, claro. Alex, tienes tu mano levantada. Y tenemos Hola, 3 ¿cómo están? minutos, perdón. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, rápido, Alex, corre. Listo, listo. Mi pregunta es muy parecida a la de Adriana y el novio. Es muy similar. En mi caso, yo soy ingeniero en telecomunicaciones con 5 años de experiencia y mi novia es ingeniera ambiental, pero sin experiencia. Ambos tenemos un nivel intermedio y la idea, o lo estamos más o menos planteando para finales del siguiente año. Entonces, pues este tiempo estamos más o menos eh, intentando descifrar cuál es la mejor opción, si ella estudiar o si la mejor opción sería que yo estudiara dependiendo a cómo es el mercado laboral allá. Y pues obviamente el proceso de este año y lo que sigue del próximo año es estudiar full inglés. Pero entonces la pregunta va orientada al mercado laboral, tanto en lo que es las telecomunicaciones y la tecnología o lo ambiental. ¿Cuál creen que es como la mejor opción en ese caso? Pues yo diría que en las dos áreas existen oportunidades laborales. Aquí también influye mucho el cómo se vendan ustedes como profesionales. En todo el mundo, como si tú eres capaz de
tener una entrevista en inglés y la gente te entiende, la gente, aquí Ray va a tener muchísimas experiencias de que los canadienses tienen maneras de decirte que no estás hablando bien inglés, ¿no? Y Ray yo creo que se acordará en muchas de ellas, pero es, uno en su mente cree que habla inglés, pero cuando la gente ya no te entiende, ahí es una desventaja que tienes como profesional, porque volvemos al punto que el mercado canadiense, ellos nacieron allá, y muchas veces tienen hasta experiencia profesional de otros países o estudiaron 3, 4 maestrías y eso quita un poco de desventaja, pero nosotros como latinos, el conocernos como personas trabajadoras nos ayuda mucho. Aquí lo que yo les sugiero es que ustedes como pareja lo platiquen, que ustedes decidan quién va a estudiar y quién va a llevar la carga fuerte de la casa y sobre todo si tienen hijos también, porque también son parte de toda esta decisión, ¿no? No sé, Ray, aquí qué les puedas sugerir. No estoy de acuerdo contigo, además, como también habíamos comentado, como son situaciones bien específicas, es complicado contestar, ¿no? Decir quién vaya a ser. Hay oportunidades en las dos áreas y a veces la experiencia que tienes de allá no necesariamente significa que puede ser transferible aquí. Y también en cuestiones de ingeniería ambiental necesitan certificaciones para poder ejercer, porque allá sí la ley es muy fuerte y en Canadá cuidan muchísimo el ambiente, el medio ambiente. Entonces, Alex, si quieres podemos tratar todo esto en una asesoría y yo creo que aquí cortamos, Pilar. Ya los dejamos a todos, sí. Sí, qué pena de verdad, pero Sí. digamos que No, está bien. la idea también es como que ustedes sepan que hay oportunidades allá, como dijo Diana, no hagan las cosas sin investigar de una manera apropiada, es lo más importante. Digamos que al final del día la ignorancia nos hace vulnerables, pero también informarnos mal puede hacernos cometer errores más graves, ¿no? Entonces, sí, infórmense bien. Yo espero que de verdad este seminario les haya sido útil. Para nosotros es una obligación ética que ustedes de verdad sepan a qué se están enfrentando allá. Es un compromiso con lo que nosotros hacemos todos los días y es poderles de verdad dar información exacta, información confiable, personas que los puedan ayudar de verdad de una manera responsable. Entonces, como les dije ya, mañana les vamos a enviar un correo con la grabación de la reunión. La idea es que puedan tener los datos directamente de Diana para que puedan hacer sus citas con ella y puedan dialogar de manera abierta y confidencial todo lo que necesiten saber. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Diana, Ray, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Pilar, Gracias por el trasnocho. Gracias a todos por conectarse y gracias, Pilar, por el espacio. No, a ti. Que estén muy bien. Que estén muy bien Buenas todos. noches. Bye.